Entonces, las malas decisiones son cuando no tomamos y no hacemos la voluntad de Dios o ignoramos la voz de Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Sí, o nos desesperamos por algo que Dios nos prometió y hacemos nosotros porque creemos que nosotros tenemos la solución cuando no es así y nos llevan a mal puerto. Entonces, para comenzar, vamos a ir a Génesis 16, capítulo 16, del 1 al 4. Cuando lo tengan. Amén. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. De Sarai, mujer de Abraham, como Agar, sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Vemos que por la desesperación de su esposa Sarai, le dijo a Abraham: toma tu mujer Agar, mi sierva, para que tengamos hijos, así quizás Jehová venga a la descendencia que te prometió. Todo por un desespero, porque quizás en el momento de la situación pensamos que Dios nos abandonó y que no se va a cumplir lo que Dios prometió. ¿Qué pasa? Que por causa de la desesperación, de esa mala decisión que no provino de Dios, vino consecuencia a la vida de Isaac y de Abraham, de su linaje básicamente, porque de ahí salieron los ismaelitas, que hoy en día son personas que van en contra de Israel, que se oponen. De ahí sale lo que es Siria, Yemen y Pakistán, del linaje de Ismael. Entonces, ¿qué pasa? Por eso vino consecuencia. Cuando tomamos una mala decisión, ¿qué pasa? Vienen consecuencias a nuestra vida, no solamente a nuestra vida, sino a las personas que hay alrededor de nosotros. Entonces, para más, vamos a ir a 1 Samuel 15, 18. Cuando desobedecemos la palabra del Señor, vienen consecuencias en nuestra vida cuando hacemos nuestra propia voluntad. 1 Samuel 15, 18. Capítulo 15, del 18 en adelante. Amén. Dice: y Jehová te envió con eso. Vemos que aquí Jehová mandó a Saúl a que fuera a la guerra, que envió a ungido rey. Básicamente Samuel le encomendó ir a la guerra a Saúl, pero vemos que Samuel le había dicho que matase todo, incluso animales, hijos, y que dejara el rey vivo. Pero vemos a la que él escuchó a la voz del pueblo y no escuchó a la voz de Jehová y desobedeció. Para dar el contexto, vamos a comenzar en el 18 y dice: y Jehová te envió a misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y vacas y las primicias y anatema para que ofreciese sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén y amén. Básicamente lo que nos está diciendo Samuel aquí, el obedecer. Pero ¿cómo obedezco a Dios?
cuando lo conozco, ahí es que obedezco a Dios. No importa el sacrificio que yo haga, porque quizás lo haga delante de los hombres para aparentar, pero no estoy obedeciendo. Básicamente, lo que Dios me está diciendo, que escuche su voz, que escuche lo que Él me está diciendo, que no tome una decisión por mí mismo, sino que tome la decisión por Él, porque no dependemos de nosotros, dependemos del Señor, no dependemos de nosotros. Básicamente, cuando tomamos una decisión, que fue lo que hizo Adán y Eva, desobedecieron a la voz de Dios y vino consecuencia a través de esa desobediencia. Y muchas veces vienen consecuencias en nuestra vida y nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? Y digo, lo que pasa es que no buscamos la voz de Dios y no obedecemos la voz de Dios. Y por eso que viene tanta cosa en nuestras vidas. ¿Qué pasa aquí? Esto viene a nuestra vida básicamente cuando no buscamos la voluntad de Dios, cuando hacemos nuestras propias decisiones y buscamos a quien cuestionar, buscamos culpables como Adán buscó culpando a Eva y Eva culpó a la serpiente. Buscamos culpables cuando somos nosotros mismos que tomamos la decisión. Amén. Las malas decisiones. Vemos otro caso en 2 de Samuel 11, capítulo 11, de 11, el rey David. Pero a diferencia de Saúl, David hizo algo diferente. No se buscó excusar, no buscó a quién culpar, no buscó justificación. Si leemos del 1 al 5, en 2 de Samuel 11, capítulo 11, del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él sus siervos a todo Israel, destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casatera, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era mujer hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliana, mujer de Urías. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego de ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Para hacerle más corta la historia, después de esto, David llamó a Urías para que viniese a la casa y para que se quedase con su mujer. Al ver que este no pudo, a ver que David vio que Urías no se quedó con su mujer, este lo mandó a la guerra otra vez y le dijo a Joab que lo pusiera para matarlo, para encubrir su pecado. ¿Qué vino con esto? Más consecuencias, más consecuencias. Pero vemos una diferencia más adelante, que David se humilló delante del Señor, se humilló y buscó el rostro de Dios. Buscó el rostro de Dios, al contrario de lo que hizo Saúl. Lo que hizo Saúl fue justificarse, pero David reconoció que solamente contra Jehová pecó, solamente contra el rey de Israel, el verdadero rey, porque Dios lo había puesto como príncipe, pero en realidad él era Dios que gobernaba en su vida. Él comprendió eso. Él comprendió eso. Básicamente, el dueño de nuestras vidas es Dios. Nosotros no dependemos de nosotros mismos, dependemos del Señor. Y yo quiero que esta noche entendamos eso. No dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios, dependemos de la guianza de Dios. Cuando hacemos cada cosa debemos preguntarnos: ¿esto está bien? ¿Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Eso es lo que Dios me manda hacer? Y debemos preguntarnos: ¿es para hacer la voluntad de Dios o es para hacer mi voluntad? Esa es la pregunta. Pero ¿cómo buscamos la presencia de Dios? Cuando buscamos la intimidad con Él, ahí le preguntamos: Dios, esto está correcto, esto está bien, lo que estoy haciendo, porque hacemos como
Dios me está guiando, yo soy hijo de Él. Nada. Él es el que da revelación a nuestra vida. Él es el que guía tu camino, iglesia. No somos nosotros mismos, no somos nuestra propia voluntad. No es de nosotros, es de Cristo el Señor. Es de Cristo el Señor. Y hoy Dios quiere revelarte algo. No te guíes por ti mismo, no te guíes por ti, porque nada bueno hay en nosotros. Nada bueno hay en nosotros. Y todo lo bueno que hay en nosotros viene de Cristo. Viene de Cristo. No de nosotros. No de nosotros. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios 3. Del 1 al 10. 3. Del 1 al 10. Amén. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mi mandamiento, porque la duda de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparte de ti la misericordia y la vida. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión de los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y enderezarás tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, temer a Jehová y apartarte del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serás lleno de granero con abundancia, y tus lagares te gozarán de monstruos. Amén. Y amén. Básicamente, esto es lo que viene con la guianza de Dios. Grosura. Cuando no olvidamos su ley, Él endereza el camino. Quizás hemos cometido una mala decisión, quizás está afectando nuestra vida, pero todavía no está. Él endereza nuestros caminos y nos pone donde deberíamos ir. Él nos guía cada día, y nos guía si tan solo nos dejamos guiar. Si tan solo nos dejamos guiar. Porque dice, yo estoy leyendo el libro de Peñas, primero y segundo, y me he fijado que cuando venía un rey malo, su reinado era corto, porque todo lo que hacía se basaba en su propia opinión, se basaba en todo lo malo, y Dios detestaba esas cosas malas que hacían, y por tanto lo quitaba del reino. Y así Dios nos aparta y nos quita del rebaño cuando hacemos las cosas malas, cuando somos las ovejas que están dañando a las otras. Por causa de muchos reyes que hicieron pecar a Israel, Dios castigó a Israel por causa de su rey. Por eso vino el rey Nabucodonosor a Babilonia y llevó cautivo a Judá por muchos años, porque no obedecieron la voz de Dios. Por eso también vemos al pueblo de Israel en el desierto. Duraron 40 años porque no escucharon la voz de Dios. Siempre se alarga el proceso, siempre se alarga cuando tomamos nuestra propia decisión. Siempre. Y a lo largo de la que leemos esta palabra, la Biblia, vemos el mismo modo operando. Si desobedeces, se va a alargar el proceso. Siempre la palabra nos revela una y otra vez. ¿Pero por qué? Es para que nosotros tengamos ejemplo hoy en día y no cometamos los mismos errores que aquellas personas cometieron. ¿Saben por qué?
porque Dios nos amó tanto, que usó a su propio pueblo para darnos a todos. Oye. Amén. Ahora quiero ir al Salmo 139, del 23 y el 24. Salmo 139. Quiero que entendamos que verdaderamente no dependemos de los otros, sino de Dios. 139, del 23, versículo 23 en adelante, al 23 al 24. Quiero que entendamos que no dependamos de nosotros mismos, que el Señor es nuestro guardador, que el Señor es nuestro conocido. Solamente a Él debemos ir, solamente a Él debemos dejar que nos guíe. Amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento. Y ve si en mi camino de perversidad, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino. Debemos hacernos esa pregunta. Examíname, Dios. Si hay algo malo en mí, si hay algo perverso en mí, cámbialo, Señor. Enderézalo, Señor. Guíame, Padre amado. Porque nada bueno hay en nosotros. Cada día, Señor, guíame. Padre, guíame. Porque nada bueno hay en mí. Nada bueno hay en mí. Amén. Y quiero que veamos a Jesús. Jesús no siguió su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Para eso vamos a ir a Juan 5, del 30 al 36. Versículo 30 al 36. Juan. Del versículo 30 al 36. Vemos, Jesús fue un ejemplo grandioso en nuestra vida. Él dio ejemplo de todo, de cómo debemos andar. Él dice que no hubo ningún pecado en él, cordero sin manchas, nada. Fue a la cruz, fue el hombre perfecto, básicamente. Amén. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según hoy, así justo. A mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo a mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y así es, damos testimonio de que el Padre nos envió cuando andamos como Él nos manda, cuando andamos como Él nos pide que andemos, obedeciendo su palabra, escuchando su voz. Jesús dice que Él no hacía su propia voluntad, sino la del Padre. Hasta la muerte Jesús obedeció la voluntad del Padre, no importó el precio, por amor a nosotros. Y hoy quiero preguntarte, ¿amamos verdaderamente a Dios? ¿Conocemos a Dios para escuchar su voz y hacer su voluntad? Se necesita más que ir a la iglesia. Se necesita más que ofrendar. Se necesita más que dar al pobre, a los necesitados. Se necesita más que eso. No se trata por obras. Es por eso. Es conociendo al Padre que podemos entender y Él nos abre los ojos y nos guía por su camino. Se necesita conocer al Padre.
tantos apóstoles que morían constantemente y perseguidos por amor a Jehová Dios, por hacer la voluntad de Dios. Y mucha gente en la iglesia de hoy ni siquiera eso es, porque no amamos al Padre, no lo conocemos, no nos dejamos mirar por lo que nos da. Simplemente Dios quiere que nos dejemos mirar por Él. Cada día entregarnos a su propia voluntad, la voluntad del Padre. Señor, guíame, Padre, porque quiero hacer tu voluntad, quiero amarte. Siempre le decía a mi madre, yo quiero lo que los apóstoles tenían, esa determinación, ese amor por hacer las cosas de Dios. Poca gente tiene esa determinación para hacer la voluntad de Dios, para escuchar su voz. Somos solos, no lo escuchamos, no entramos en Él, no entramos. Vamos a Colosenses 3:17. 3:17. Aquí nos habla Dios de todas las cosas que nosotros hacemos sean para su gloria. Amén. Bien. Amén. Todo lo que cánticos, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, haced todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Haced todo para gloria y honra de Dios. Escuchamos su voz, pero tenemos que hacerlo como Él nos manda, para dar gloria y testimonio de Él, para dar gloria y testimonio de su palabra cada día, cada mañana, cada segundo. Todo lo que el Señor nos manda sea para dar gloria de Él. Todo. Vemos que David, cada batalla que iba en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Él iba representando a Dios, iba representando a Dios, y todo lo hacía para Dios, y todos los tesoros, dice que lo guardó y lo dio a su hijo para que hiciera el templo de Jehová, porque David amaba a Dios. David amaba verdaderamente a Dios y buscaba constantemente su intimidad. Y él quería que el Señor, Jehová Dios, y que todas las naciones reconocieran que Jehová es el único Dios. Porque vemos que David siempre se dejaba guiar por la voluntad de Dios. Vemos que David verdaderamente conocía a Dios. Vemos que David siempre escuchaba la voz de Dios. Vemos que cada circunstancia, cada momento, él se humillaba, no importaba quién o delante de quién, él le daba la gloria a Dios, le daba todo el momento para Dios, todo lo que él tenía. Dice que comenzó a danzar prácticamente desnudo para dar la gloria a Dios. Se humilló, no importó que él era el rey, no importó nada, pero parece que a nosotros nos importa nuestro yo es más grande que Dios en nosotros mismos, pero Dios quiere que nos humillemos delante de Él. Señores, nada valemos, nada somos, no somos nada de Él. Él es Dios, creador del universo. Parece que no hemos entendido la magnitud de su grandeza. Parece que no hemos entendido quién es Él, quién es Jehová. Tenemos que entender para que nuestros oídos escuchen su voz y nuestros ojos puedan ver. Solamente nos humillamos. Señor, muéstrame tu palabra. Quiero entenderlo, Señor.
entender, Señor, quiero escuchar y quiero hacer tu voluntad, Señor. Porque yo no busco mi propia voluntad, busco la tuya, Padre amado. Y quiero darte gloria a ti cada mañana. Y quiero que tu nombre sea exaltado. No importe yo, sino tú, Señor. Por eso que Juan entendió, el apóstol Pablo entendió en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, es Cristo vive. Vamos a buscarlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. 2:20. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe que lo vivo en Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Qué hizo? Se entregó por nosotros, se entregó por amar a nosotros. Él dio todo por nosotros. Porque Pablo entendió, yo no vivo por mí, es Cristo de quien doy ejemplo, por quien camino, por quien respiro, por quien hablo, es por Cristo. A quien voy, donde voy, es a representar a Cristo, es obedeciendo su palabra, no tomando mis decisiones. Se despojó de su orgullo, de su estatus, para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y nosotros nos despojamos para hacer la voluntad de Dios, escuchar su voz. Escuchar su voz. Es muy fácil decir, otra cosa es hacer. Mi padre una vez me corregía algo, le decía que yo entendí, y él me dijo, el que entiende, actúa. El que entiende, si verdaderamente entendemos, actuamos. No digamos que sí, sino que entendemos. Amén. Y esto me impactó mucho y me mostró que nada bueno hay en mí. Nada bueno hay en el ser humano, sino en Cristo, que está en nuestra vida. Y yo decía, Dios mío, quiero tomar tus decisiones, quiero vivir conforme a tu voluntad. Para dar con el lienzo de la prédica, complementa básicamente todo lo que el Señor quiere hablar hoy. Vamos a ir a Hechos 27. Hechos 27 del 9, versículo 9 en adelante. Verso 9. Vemos, muchas veces hemos tomado decisiones, creemos que no hay solución, malas decisiones hemos tomado, que no hay solución, que ya hay un problema y que eso no se puede solucionar. Pero Dios te dice, ven a mí, yo tengo solución a tu problema. Yo soy el que puede enderezar tu camino para que entiendas cuál es tu problema. Amén. Dice el verso 9, y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligroso la migración, haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestó diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión da más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Amén. Vemos ahí
Pablo se dejaba guiar por Dios. Y él les advirtió que iba a haber problema en esa navegación, que iba a haber problema. Pero vemos que el centurión no le hizo caso a lo que Pablo decía, prefirió darle crédito a los expertos. Y muchas veces somos así. No hacemos caso a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos está diciendo, sino a las otras personas. Creemos que lo que dicen aquellos va a ser mejor para mí que lo que dice Dios para mí. Pero ¿qué acontece? Vamos a seguir leyendo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó esa parte también de ir, por si pudiera arribar a Fénix, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invierna allí. Y soplando una brisa del sur, pereciéndoles, y ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Heróclito, y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzo para seguir la nave, teniendo el temor de dar a cierta arriador la vela y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por curiosa tempestad, al siguiente empezaron a viajar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos la aparejos de las naves, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente varones, haberlo oído y no zafar de Creta tan solo por recibir este perjuicio y pérdida. Cuando tomamos una mala decisión, vienen tempestades, vienen azotes en nuestra vida. Cuando no escuchamos la voz de Dios, vienen huracanes en nuestra vida y todo se alarga. Todo es perjuicio para nuestra vida. Todo lo que viene son desastres en nuestra vida. Y viene Pablo amonestando diciendo: yo se los dije. Es como esa madre que te corrige y te dice: yo te dije que no te juntara con ese muchacho, yo te dije que no te juntara con cierta persona, o que no hicieras esto. Vienen consecuencias cuando tomamos malas decisiones. Vienen consecuencias en nuestra vida por causa de nuestra ignorancia de que creemos que tenemos la razón. Amén. Seguimos en el 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, pues sufrir en medio de ellos, habría sido por cierto conveniente, varones, haberlo oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir el perjuicio. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sigo, y diciendo Pablo: no temáis, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todo lo que la navega contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, con todo lo necesario que demos en alguna isla. Todo será como Dios me dijo. Todo será como Dios me dijo. Cuando escuchamos la voz de Dios, Él es fiel y justo para hacer lo que ha prometido. Él es fiel. Todavía hay tiempo, quizás tenga una tempestad, pero Él dice que endereza nuestro camino, que Él nos guiará. El buen pastor nos guiará por buena senda. Nos guiará si tan solo escuchamos su voz y su voluntad y hacemos tal cual como Él dice. Hay bien para nosotros,
hay bien para nosotros si escuchamos la voz de Dios y no escuchamos la voz del mundo, porque es tan fácil escuchar la voz del mundo que escuchar la voz de Dios. Pero es increíble entender esto, porque no muchos lo hacen. No muchos lo hacen. Muchos dicen escuchar a Dios, pero son papeles, no son verdades, porque su vida no da testimonio vive. Amén. Y teniendo dar escocho, echaron 4 anclas por la costa y ansiaban que se hiciese el día. Y entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando les quiso aparentaban como que querían largar las cosas. Pero Pablo dijo: centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquí y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todo lo que comience diciendo: este es el 14º día que veráis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Amén. Vemos que los expertos que decían que todo iba a estar bien, querían huir, querían dejar, querían abandonar. Y es así. Es muy fácil huir. Es muy fácil no quedarse. Es muy fácil no obedecer a Dios. Es muy fácil. Valiente es el que se queda y permanece en Cristo, y que permanece en Dios, y que atiende a su voluntad y escucha su voz cada día para hacer, aunque duela, aunque me duela, yo haré como Dios me dijo, porque mi confianza está en Dios, no en mí. Yo no confío en mí, yo no confío en mí, yo confío en el Señor, en el Señor, porque es el Señor quien me ofrece, el que me levanta, el que restaura mi camino, el que me guía por mi camino. Se trata del Señor. Hermanos, conozcamos al Señor, conozcamos al Señor. Si conociéramos al Señor, predicaríamos a toda la nación sin temor alguno. ¿Qué dirán? Porque ¿qué importa el hombre? ¿Quién es el hombre? Es igual a nosotros, pecadores, trapos de inmundicia. Son las que no valen nada. Entonces, por tanto os ruego, como maestro vuestro, pues ni aun un cabello en la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios, presencia de todo, y partiendo comenzó a comer. Entonces, todos teniendo ya hambre, comieron también. Y éramos todas personas en la nave, 276, y ya satisfechos entraron a la nave, y echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Y cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, y largaron también las amarras del timón, izadas al viento, la vela de la proa, y enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Y entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase. Y nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les hirió desde el templo, y mandó que los que pudieron nadar se echasen a los primeros y saliesen a tierra, y las demás partes de las tablas parten en costa de la nave. Y si aconteció que todas se salvaron y salieron a tierra. Cuando confiamos en el Señor, Él tiene cuidado de nosotros y nos lleva a un puerto. A nada lo llevó, pero ninguno se perdió.
ninguno se perdió. Cuando permanecemos en Cristo y las personas que están alrededor y tú escuchas la voz de Dios, nadie se perderá. Los de tu casa no se perderán, porque tú estás obedeciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios, no escuchando la voz del hombre, no escuchando tu mente, sino la voz del Señor. Porque la mente dice no, no es posible, pero Dios dice sí es posible. En Cristo todo es posible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo es posible en el Señor Jesús, porque Él me ha salvado, Él es mi Señor, y yo le he conocido cada día, y Él me ha mostrado, me ha quitado la venda que tenía en mis ojos, y he podido ver, puesto los ojos en Cristo el Consumador. El Señor es, cuando conocemos y podemos mirarle a Él, que hemos conocido, ando sin temor y con autoridad, porque soy representante de Cristo, y no tengo temor a nada, porque Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Puede venir tormenta, puede venir naufragio, puede venir lo que sea, pero el Señor es mi pastor y yo confío en Él, y se hará tal cual como Él me ha dicho y como Él me ha prometido. Como Él me ha dicho, tal cual. Pablo nos demuestra la fe que él tenía en Cristo, la fe y la seguridad que tenía Pablo. Es increíble. Yo anhelo más del Señor. Yo anhelo más del Señor. Vamos a ponernos de pie.